Entonces, nosotros, Adelante, mi bro. hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas este 22 de diciembre de 2020. Es un placer contar con ustedes, con su muy agradable presencia. Sean bienvenidos todos y todas, particularmente nuestros hermanos que viven en las comunidades hispanas de Canadá, Estados Unidos y bajando, pues, México, Centroamérica, Sudamérica, hasta Argentina, donde tenemos un buen y nutrido grupo de hermanos que nos escuchan. Todos ustedes, hermanos y hermanas de todo este continente, bienvenidos a su programa. Igualmente nuestros hermanos que viven en España y en sus islas, bienvenidos todos, y queremos agradecer también a los hermanos que se conectan con nosotros para retransmitir este programa. Saludamos a la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica, el grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, el grupo Tetel está en Chile, nuestra hermana Beatriz Scampini desde Argentina, y como ocurre en otras ocasiones, un poquito más tarde se conecta nuestro hermano Otazú desde Perú. A todos ustedes, hermanos, que retransmiten, muchas gracias. Y agradecemos también a nuestro hermano Jesús Lozada, que ha estado siempre al pie del cañón ayudándonos, haciendo diversas operaciones. También a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina, quien nos ayuda editando y haciendo más ligeros los programas que subimos a YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por su ayuda. Así es que estamos esta noche, sus hermanos, sus servidores, José Antonio Septién, Roberto Islas, Armando González. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Por ahí también saludamos a todos nuestros hermanos que nos oyen en España, ¿verdad, hermano? A nuestros hermanos que nos oyen en Barcelona y que nos oyen en las Islas Canarias. Allá en España tenemos ahí un número de hermanos que también nos escuchan. Les mandamos saludos a todos ustedes y pues saludos a todos nuestros queridos hermanos que nos oyen, como dijo el hermano José Antonio, nutridamente allá en Argentina, nuestros hermanos que están en Mendoza, en La Plata, en San Juan, en Pinamar, son algunos de los que recuerdo que nos escriben y pues les mandamos un cordial saludo. Ya, hermanos, el día de hoy terminamos con 3 años de transmisión. El día de hoy cumplimos 3 años de transmisión. En enero arrancamos la segunda semana de enero y comenzaremos con el 4º año. ¿Qué les parece eso, Robert? En enero, ¿verdad? En enero. En enero. Bendiciones, sí, hermanos. Aquí saludándolos desde Querétaro, México, para todo el mundo que ya he mencionado, y saludando a los hermanos que ya se empiezan a conectar: José Villarreal, Jorge Hernández, Mino Rodríguez Cortés. Son los primeritos que se nos están conectando y aprovechamos para saludarlos y bendecir a todos los que nos hacen el favor de escucharnos siempre en su programa de charlas bíblicas. Pues hoy, como dice Armando, terminando el 3er año, jefe. Sí. 3er año, yo apenas, pues, mucho menos tiempo, pues, pero ya aquí, integrándome prácticamente con ellos todas las sesiones. Esperemos que el Señor de la Gloria nos permita seguir un 4º año para poder compartir con ustedes estas charlas bíblicas que han tenido bastante aceptación por ustedes. Les agradecemos mucho, hermanos. Bendiciones. Empezamos, pues. Sí, efectivamente, hermanos, este año fue un año, pues, para todo el mundo atípico por la cuestión
que todos ustedes conocen de la pandemia, y pues batallamos un poquito en poder encontrar una plataforma que nos permitiera conectarnos desde nuestras casas. Gracias a Dios, gracias a su providencia, pudimos encontrar esta. Ahorita estamos todos desde nuestras localidades, el hermano José Antonio ahí en su biblioteca hermosa que tiene, yo desde su casa y nuestro hermano Roberto desde el Big Ben y Westminster en Londres. ¿Verdad, hermano? Así es. Y bueno, hermanos, tenemos pues a pesar del año atípico que tuvimos, pues tuvimos grandes temas tratados sobre este año. Arrancamos el año concluyendo un tema bastante largo que tenía que ver con la anatomía de la iglesia. Hicimos un recorrido, creo yo, muy importante sobre el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, cómo se fue configurando, cómo se fue formando, cómo fue creciendo y de alguna manera nutriéndose la iglesia, las actividades propiamente de los primeros cristianos en las casas, que era fundamental, la actividad de Pablo en las sinagogas, la cantidad de judíos que se fueron convirtiendo al cristianismo y configurando las iglesias. Por ahí vimos cómo iglesias muy importantes como la iglesia de Antioquía y algunas otras iglesias importantes. Vimos de manera sorprendente y espectacular el libro de los Hechos, porque realmente es un libro histórico, narrativo, con un contenido doctrinal importante. Recuerdo muy bien que leímos esos grandes discursos del apóstol Pedro dirigiéndose a los varones israelitas y varones hermanos, después de la caída del Espíritu Santo, con un poder impresionante de Pedro, un poder de ungimiento por el Espíritu Santo. Los vemos con una gran autoridad y con un contenido doctrinal importantísimo de parte de ellos. En ese primer discurso de Pedro vemos que describe que la salvación es por la fe, cuestiones que creo yo que el Espíritu Santo les dio en aquel cumplimiento de la historia de la iglesia primitiva de manera importante. Y recuerdo muy buenos textos porque hablamos aspectos que tenían que ver ya para la conclusión de la anatomía de la iglesia. Hablamos con algunos puntos que tenían que ver sobre el servicio, sobre los diáconos, sobre los ancianos, sobre los obispos, sobre los presbíteros, y checamos, tuvimos ahí un buen pues de programas con respecto a eso, ¿no? De manera puntual, pues tuvimos ese desarrollo. Posteriormente, hermanos, seguimos con los sellos que distinguían a los creyentes de la iglesia, pensando en tener un hilo conductor entre la iglesia y ahora ya los miembros propios de esta comunidad. Terminamos con la anatomía y después seguimos con los sellos distintivos de los creyentes de la iglesia. En un principio fue el tema que definimos, aunque colocamos por lo tanto a los sellos distintivos del creyente, pero la intención, en principio, era los sellos distintivos que tenían que ver con esos miembros de la iglesia que habíamos analizado en el tema de la anatomía. Vimos ahí como sellos distintivos de la iglesia. Ahorita vamos a puntualizar quizás algunos de ellos como una especie de resumen o un review de todo lo que vimos durante el año, pero tuvimos ahí actividades que distinguían a los creyentes, que era muy importante, porque en cada mensaje tenemos la cuestión que tiene que ver con en eso los conocerá el mundo, ¿no? En cómo se aman unos a otros. Entonces, vimos el aspecto del amor fraternal como un aspecto importante dentro de la armonía de la iglesia.
un elemento que tiene que ver con cuestiones del amor fraternal. Recuerdo muy bien por ahí Gálatas, si alguno de ustedes es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, cosas de ese tipo como una actividad distintiva de la iglesia. Posteriormente tuvimos que ver con la cuestión de la justificación. Gran tema porque creemos que es de suma importancia lo que tiene que ver con la cuestión de la declaración de justicia, ¿no? Para todos aquellos que el Señor ha llamado por su divino poder, como lo dice Pedro, todos aquellos que el Señor llamó por su divino poder, el Señor los ha justificado, y los ha justificado como un elemento y un hecho y un acto importantísimo de justicia de parte del Señor, que creemos que es un tema toral y fundamental porque no solamente eso, sino que fue el gran tema de la reforma. También tocamos temas que tienen que ver con cuestión de la santidad, como sello distintivo del creyente, el sacerdocio como sello distintivo del creyente, la adopción, la herencia, la adopción y la herencia, y vimos algunos textos que tenían que ver con ser herederos, y fuimos llevando todo esto. Vimos yo creo que el sello quizás más importante de todos ellos, es que fuimos sellados con el Espíritu Santo, todos nosotros los creyentes. Y al día de hoy, ya después de un buen número de programas, terminamos con la esperanza. Eso ha sido lo que de alguna forma tratamos durante este año. Por ahí, empezando casi la pandemia, cuando teníamos muchas complicaciones de reunirnos, tuvimos un breve paréntesis, y en ese paréntesis se repitieron algunos programas de charlas bíblicas que tenían que ver con la cuestión de la Septuaginta. Fue así, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, así es. Entonces tuvimos ahí un paréntesis en lo que nos acomodábamos y decidíamos qué hacíamos con respecto a esto. Tuvimos un paréntesis y se volvieron a repetir los programas de la Septuaginta, que creemos nosotros que son muy importantes con respecto al tratamiento que hemos visto acerca de la palabra, y de manera importante nuestro hermano Jesús Lozada, que hace un gran trabajo como parte del equipo de charlas bíblicas, tuvo a bien retransmitir estos programas durante estas 10 semanas, y después retomamos ya la cuestión de los sellos distintivos del creyente. A grandes rasgos y a grandes pasos, esto fue lo que estuvimos viendo durante todo el año. Como les decíamos, hermanos, este es nuestro tercer año, concluimos con el tercer año, y debemos de tener un poquito más de 140, 145 programas ya de charlas bíblicas para pues toda la comunidad que de alguna manera el hermano José Antonio acaba de mencionar en la introducción. Nosotros estamos extremadamente complacidos con el programa. Nos honran todos ustedes con sus mensajes, con sus saludos, con sus preguntas, con sus dudas. Creemos que el Señor ha bendecido esta actividad, y tenemos dudas, ¿no? Algunas dudas que tienen que ver con aspectos de cuántos se conectan, quién se conecta, de dónde se conectan, los hermanos que retransmiten, cuántos los escuchan, o cuestiones de ese tipo. Y podemos empezar ahorita a tratar algunos de estos aspectos que hemos visto para poder refrescar un poquito el contenido de este resumen a grandes rasgos de lo que hemos venido platicando a través de estos días, pero no sé si tengan ustedes algo que agregar, hermanos, y si no, pues yo me arranco. Jefe, sí. Hay un mensaje aquí que dice que se escucha un poco de eco cuando usted habla. Un poco de eco. Ahí dice, tal vez aléjese un poco de su micrófono.
¿Me escuchan ahora? Sí, Bueno, yo lo estaba Sí, escuchando bien, pero no sé a la salida, hacia el exterior. deja, muevo el micrófono, hermano, que lo tengo un poquito cerca. A ver si no. Aprovecho para saludar a otros hermanos que nos hacen favor de escucharnos, que están conectando. María Beatriz Scampini ya se conectó. Le agradecemos mucho sus palabras. No me acuerdo si ya saludé a Mina Rodríguez, me parece que sí. A ver cómo se oye ahora, hermano. ¿Se sigue escuchando el eco? ¿no? Le digo que yo no lo escuchaba, pero no sé hacia el exterior, hermano. Ya separé el micrófono, ya lo puse un poquito lejos. Ah, Mejoró mucho. ya Sí, parece que estoy mucho mejor, ¿eh? es un micrófono ambiental, ya lo separé un poquito, entonces a lo mejor estaba muy cerca de la bocina, ¿verdad? Sí, ya no escucho el eco, pero no Bien, sé. entonces, pues continuamos, ¿no, hermano? Con algunos, puntos significativos, y yo recuerdo muy bien, porque el hermano José Antonio nos hizo un acotamiento con respecto a cuando veíamos la anatomía de la iglesia y empezamos a llegar a aquellos elementos importantes que tenían que ver con la asignación de ancianos. No sé si recuerdas ese tema, hermano, ¿Cómo no, de, hermano? de Hechos 14:23. Me acuerdo muy bien de ese texto porque hubo ahí una referencia al significado de una palabra griega que, bueno, en griego, que daba un mejor sentido a lo que sucedía ahí con respecto a la asignación de ancianos, porque la Reina Valera este, traduce de una manera que habla, que pareciera ser que es una ordenación la que se tiene que hacer, ¿no? Como muchas iglesias están acostumbradas al día de hoy a hacerlas, es decir, ordenan a sus ancianos y ordenan a sus líderes que los dirigen. Y si gusta, le doy lectura al texto, hermano. Estoy hablando de el libro de los Hechos. Voy a leer del 14:21 al 14:23. Y lo voy a leer de la Reina Valera, y después lo leemos y hacemos un breve comentario de la Biblia textual. ¿Les parece, hermanos? Sí, ¿Cómo? Bien. Dice el 14:21 del libro de los Hechos. Voy a leer de Reina Valera. Dice, y habiendo predicado el Evangelio a aquella ciudad, y después de enseñar a muchos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Está hablando de Pablo, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Dice, Sí, y dice, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice, y cuando les ordenaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Es decir, la palabra aquí que yo les comentaba es la palabra ordenar, es decir, que hicieron un proceso de ordenación, no sé qué otra palabra pudiéramos utilizar, ordenaron a ancianos, instituyeron ancianos, según aquí Reina Valera. Sin embargo, la palabra para ordenar no es propiamente esa. ¿Recuerdas, hermano José Antonio? sí, cómo no. La palabra es, si no recuerdo mal, girotoneo. Girotón. Girotoneo, que incluye, que lleva consigo el significado, la idea de nombrar, pero nombrar a través de, de una opinión que se toma y donde se levanta la mano. La palabra giros es la que señala esta designación,
este nombramiento a través de la votación, es decir, a la hora de levantar la mano para escoger a alguno de las personas, es decir, algunas de las personas que iban a prestar un servicio especial, como ya lo habíamos señalado en aquellos programas de los ancianos, cuáles eran algunas de las características de su servicio en las iglesias. Sí, y bien traduce entonces la Biblia textual 4, ¿no? La Biblia Así textual es. 4, voy a volver a leer, hermanos, el mismo texto, pero ahora la Biblia textual 4 dice: después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decían: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Dice: y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quienes habían creído. Es decir, no había propiamente un proceso formal de institución o de instalar marcianos por ordenación, sino más bien era un común acuerdo entre las iglesias de quienes podían de alguna manera cumplir esa función, ¿verdad, hermanos? Así es. Entonces, una función de servicio, ¿verdad? sí, Así es. fundamentalmente así era, hermano. Era una cuestión que tenía que ver con aspectos de servicio, ¿sí? Y bueno, pues ya que hablamos de servicio, también me recuerdo muy bien que hablamos de un aspecto que tiene que ver con, con el servicio, y una palabra importante que viene ahí, y que en principio es aplicada esa palabra al Señor Jesús. No sé si recuerdan por ahí en alguno de los evangelios, hermanos, lo citamos. Mateo 20, 27 y 28, Ese. Muy ¿verdad? buen texto. Muy buen texto. Mateo 20, 27 y 28. Si gustan, le doy lectura, hermanos. Desde el 26. ¿Sí? Mateo 20, desde el 26. Caray, si me permiten ustedes, no sé, desde el 25. Bueno, Sí, hermano. se antoja leerlo todo, ¿verdad? Pero Pues qué mejor hay que leer la palabra de Dios, hermano. claro. Sí, y esto con motivo de la mamá de dos de los discípulos del Sí, hombre, Señor, que muchos. quería que sus hijos se sentaran a la diestra, y es decir, en los lugares de honor cuando Cristo venía en su reino. Cuando se enteraron, que es lo que dice el versículo 26, 24, cuando oyeron esto los demás discípulos, pues se molestaron. Sí, es Se que, molestaron porque ellos también querían estar a la diestra. Eran igual de carnales que los otros. Así es, hermano. no, pero la verdad es que, mira, en principio, la madre de los hijos de Zebedeo, Roberto sabe muy bien esto, y ahorita me gustaría que lo puntualizara y que nos dijera el hermano Roberto, ¿qué tipo de relación había entre la madre de Juan y de Jacobo, ¿verdad, hermano? Que eran muy cercanos al Señor Jesús, ¿no? Y Sí, como sí, muy, sí, pues María la madre de Jesús, y María de Jacobo y Juan, pues eran hermanas. efectivamente, ese es un... Entonces Jesús era primo, o más bien Juan y Jacobo eran primos de Jesús. De hecho, y esto lo digo a título personal, yo creo que al principio el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, cuando lo siguió Juan y Andrés, ¿se acuerdan? Cuando empezó pues el discipulado, se quedaba
durante los primeros días, antes de quedarse en casa de Pedro, seguramente se quedaba en casa de Juan, pues con su tía. Efectivamente. Pero digo, esto no puede ser probado, pues solo es una especulación, pero una especulación muy ad hoc, pues, con el ambiente de aquel entonces. No estoy fuera de orden con esto que estoy diciendo. Y después ya cuando se empieza a quedar en casa de Pedro, eso ocurrió después de que sanó a la suegra, ya se empezó a quedar en casa de Pedro. Bueno, ahí ya Juan y Jacobo, pues ya iban también a compartir ahí en la misma casa de Pedro, porque eran seguramente vecinos, quizás no muy cercanos, pero vivían en la misma comunidad, pues pescaban juntos, acuérdense. Entonces había mucha relación ahí de cercanía unos y otros. Y tampoco hay que olvidar, por ejemplo, que Juan el Bautista también era familiar de Jesús, pues acuérdense que María fue a visitar a Elizabeth. ¿Por qué motivo? ¿Qué familiar era? Era su prima, ¿no? Sí, entonces fue a verla, fíjense, va a verla, y entonces, pues también Juan el Bautista estaba relacionado filialmente con Jesús, en términos humanos hablando, claro está. Entonces era un núcleo pues bastante cercano, ¿verdad? Unos y otros, quizás no se conocían también porque pues no convivían de pequeños muchos, las distancias eran difíciles de transitar en aquellos entonces y como para que se vieran, pero tampoco pienso que no se conocieran, es decir, de alguna manera se conocían y pues la relación era importante en aquel entonces. Sí. Entonces, bueno, pues ya con ese contexto de que la madre de los hijos de Zebedeo era hermana de María, a veces cuando yo leía esto y entendí estas cosas, digo, es que esta hermana le quiso jugar al medio a la influencia, medio al, pues es mi sobrino Jesús, ¿no? Así es, así es. Entonces, al querer jugarle a medio la influencia con Jesús, en el versículo 20 de Mateo 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, es decir, con Juan y Jacobo, prestándose y pidiéndole algo. Él le dijo, Jesús, ¿qué deseas? Le estaba diciendo a su tía. Le dice, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Evidentemente la tía ya tenía un contexto de lo que representaba el Señor Jesús. Sabía que era el rey. Y tanto sabía que era el rey que le estaba pidiendo una canonjía para sus hijos. Respondiendo entonces Jesús en el versículo 22 dijo, no sabéis qué pedís. Y bueno, pasamos rápidamente al versículo 25, que eran, al 24, ¿no? Y cuando oyeron esto los 10, o sea, los otros 10 apóstoles, se enojaron a causa de los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. Y dice, no será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. El 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la cuestión aquí con estos textos es la palabra que tiene que ver con servicio, ¿verdad, hermano? La palabra que tiene que ver con servicio apunta a una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje de las congregaciones y es el que tiene que ver con el diaconado, ¿verdad, hermano José Antonio? No sé si quieras abundar en este aspecto, hermano. Sí, cómo no. La palabra que se usa ahí, que es una palabra hermosa y que creo yo define las relaciones entre los creyentes, distinguiéndolas
del resto de las relaciones humanas como la más sublime de todas, el servicio, es diaconeo. Y nuestro Señor utiliza aquí en este pasaje de Mateo la palabra para significar el tipo de sentimiento que había en el corazón del Señor y su intención. Dice ahí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ese servicio lo lleva a la muerte, dice, y dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que hay una vinculación importantísima entre servicio y amor. Dios es amor y Dios sirve y se presenta en el Nuevo Testamento como servidor de la circuncisión y servidor de los gentiles hasta la muerte. Y decíamos en aquellos programas cuando hablábamos de este tema que realmente había revolucionado nuestro Señor las relaciones humanas de tal manera que el servicio vendría a ser sello distintivo de los verdaderos creyentes, distinto realmente al espíritu que había dentro del mismo judaísmo. Yo creo que ha de haber caído a los ojos de todos aquellos judíos del pueblo y las autoridades como algo verdaderamente que los ha de haber cimbrado de pies a cabeza cuando nuestro Señor habla del servicio, de la diaconía. Sí, no, y una cuestión importante es que el Señor Jesús se define como un diácono, hermano. Como un servidor, sí. Como un servidor, porque ahí en el versículo 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La palabra que utiliza ahí para servir es diaconice. Es decir, utiliza la palabra, la raíz de la palabra diácono para definirse como parte de su función que él hizo, y tenía muy en claro eso, y nosotros sabíamos al día de hoy que el servicio que él nos dio a través de la muerte en la cruz fue para perdón de pecados, hermano, y para calmar la ira de Dios que caía sobre nosotros. Y bueno. Sí, y bueno, al paso del tiempo, la palabra creo yo que llegó a tener connotaciones extrañas, como la de ministrar o ministro, traduciendo la palabra, el verbo diaconeo como ministrar, y la palabra diáconos, el sustantivo diáconos como ministro, dándole una connotación, dándole una coloratura como, vamos a decir, casi señorial, muy formal y muy institucional. Que pertenece a una estructura jerárquica de las iglesias, ¿no, hermano? Así es. Y en realidad no es así. Yo recuerdo que vimos, no sé cuándo leímos Primera de Corintios capítulo 16, ¿te acuerdas? No me acuerdo cuándo lo leímos. Fue la semana pasada, no tengo memoria de eso. Pero Primera de Corintios capítulo 16, referido a Estefanas, ¿te acuerdas, hermano? ¿Cómo no? La casa de Estefanas. La casa de Estefanas. Dice el versículo 14, voy a dar lectura a Primera de Corintios capítulo 16, versículo 14, referente a este mismo aspecto, dándole quizás el matiz del cual estamos hablando. Dice el versículo 16, 14. Voy a leer hasta el 16, 15, hermanos. Solamente esos dos. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es una exhortación de Pablo. Dice, ¿sabéis que la casa de Estefanas es primicias de Acaya y que se dedicaron al servicio de los santos? Os exhorto, pues, hermanos, 16,
que estéis a disposición de aquellos y de todos los que cooperan y trabajan. Pero en el versículo 15 dice, ¿sabéis que la casa de Estefanas es primicia de Acaya y que se dedicaron al servicio? La palabra que utiliza aquí para servicio, en el versículo 15, es diaconían. Utiliza la misma raíz de la palabra que el Señor mismo se aplicó. Escribe, efectivamente, se aplicó. Es decir, la palabra se dedicaron al servicio, se dedicaron, aquí dice, a la diaconía, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Entonces, pues, ahí tenemos un aspecto de la anatomía de la iglesia, es muy importante, hermanos, que como la diaconía como parte de un ser distintivo también del creyente, ¿no, hermano? Debería de ser. Sí, y quien no tuvo la oportunidad de escuchar estos programas sobre la iglesia, los animamos a que lo hagan. Los encuentran ustedes en YouTube precisamente bajo esta calificación, la anatomía de la iglesia. Y bueno, pues creo yo que ahí hablamos extensamente sobre esta situación del servicio como sello distintivo del verdadero creyente y de la iglesia verdadera. ¿Me permite poner un poco de desorden, hermano? Sí. Hermano. Siempre desordenado, ¿verdad? Es que me quedé pensando en el texto de Mateo, de la tía y de las dos hermanas y la familia. Pues nada más dos cositas ahí con respecto a ese punto. Primero, eso ya es casi al final del ministerio del Señor Jesucristo. Estamos hablando de principios del mes de marzo, según nuestro calendario, del año 30. Prácticamente a un mes de la crucifixión del Señor Jesús, cuando se da este evento, cuando llegan la madre de Jacobo y Juan a pedirle esto de que uno se siente a su izquierda y el otro a su derecha, más bien al revés, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero lo interesante de ese texto es cómo se lo pide ella. En el texto de Mateo es ella la que está hablando. Si no mal recuerdo, dice, ordena que en tu reino. Fíjense la connotación. Para ella ya Jesús no era simplemente su sobrino. Vean cómo le dice ella, ordena que en tu reino. En cambio, cuando ellos lo dicen en el mismo texto de Marcos, porque después de que ella hablan ellos, los dos, Juan y Jacobo, en Marcos me parece que está en el capítulo 10, 37, si no mal recuerdo. Ahí ellos, fíjense, ellos dicen, concédenos que en tu gloria. Vean, ya lo que estaban entendiendo en ese momento histórico de Jesús. Y es cuando el Señor precisamente les da este asunto que tiene que ver con la anatomía de la iglesia. Fíjense en qué momento ya prácticamente al término de su ministerio y la implicación que tiene, porque les dice, no saben lo que piden. Al contrario, el asunto no va a ser así. El que quiera ser el mayor tendrá que ser servidor de todos. O sea, vean la importancia. No es una cuestión filial, no es una cuestión de familia, ni siquiera de reconocimientos. Este asunto tiene que ver, pues, con el Padre. Les dice, Él es el que va a decidir quién va a estar a un lado y a otro mío, etcétera. Pero les dice, el asunto es que para efectos de la iglesia, Él les dice el servicio. El servicio es lo que lo va a determinar. Y Él mismo se pone como servidor. Y los textos que tú estabas leyendo de Corintios, en todos los casos siempre se habla del que sirve, del que sirve, del que sirve. No es un jefe.
Eso quedó muy claro cuando hablamos sobre este tema, ¿se acuerdan? No es alguien monárquico ahí que se entroniza y que empieza a dar órdenes, no, al contrario, todo lo contrario, es el que se destaca porque sirve a los demás. Y sobre ese hay que alzar la mano, como le dijo en Hechos, sobre ese hay que alzar la mano para hacer una designación, pero precisamente se destaca por el servicio, las primicias. Bueno, solo era para poner un poco de desorden y fijar algunas fechas históricas, pues, siempre es importante para mí la cronología, cuando están ocurriendo los eventos, ¿verdad? Pues, adelante, hermano. Este Jacobo es el que mata a Herodes en el capítulo 12 de Hechos, ¿verdad, hermano? Sí, sí. Es decir, Herodes pues, se echa a un apóstol que era el primo del Señor Jesús, hermano de Juan. Sí, eso explica muchas cosas, miren, ¿por qué cuando sana Jesús a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Que muere la niña y que llega Jesús con todos los apóstoles al recinto, pero solamente permite entrar a la mamá, al papá y a 3 de sus discípulos. ¿Se acuerdan de quiénes entraron? Entró Pedro, Jacobo y Juan. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué entró Pedro? Bueno, pues porque el Señor Jesús lo iba a volver el líder del grupo y bueno, ahí tenía que estar presente en ese momento tan importante para que fuera testigo de la resurrección, perdón, del revivir de la niña. Pero ¿por qué Juan? Bueno, va a ser el último de los apóstoles que va a sobrevivir, etcétera. Pero cuando uno se pregunta, ¿y por qué Jacobo? ¿Qué privilegio tenía Jacobo para estar en ese grupo tan selecto de los 3? Y la respuesta la acaban de dar Armando. Bueno, hermanos, muy interesante. Déjenme decirles aquí que nuestro hermano Jesús Lozada ha puesto aquí en el chat los temas que hemos tratado en estos programas para que puedan ver ustedes, puedan localizarlos en el YouTube y vean el número de programas que dedicamos a cada uno de los temas, lo cual vemos en un momento más, nada más para que quien esté viendo el chat comprenda qué es lo que aparece allí. Sí, hermano, discúlpame la interrupción. No, adelante. Bien, pues continuando con este resumen, y ya para concluir, vimos algunos aspectos que sí me gustaría que volviéramos a repetir, que tiene que ver con el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 7, hermano José Antonio. Sí, hermano, bueno, pues así es, hermano. Porque hablábamos ahí de un participio muy importante, ¿no, hermano? El cómo traduce la Reina Valera y el cómo debería de ser traducido y considerado pues la cuestión gramatical que tiene con la que está ¿De cuál redactado. pasaje a qué pasaje te refieres? Dice, acordaos de los que os conducen. La Reina Valera dice... ¿Es Hebreos 7 qué? 13:7, hermano. Ah, sí, era 13:7, ¿verdad? Sí, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, seguid el ejemplo de ellos, de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Y utiliza la palabra pastor en la Reina Valera. La Biblia de las Américas sí dice, acordaos de vuestros guías que os hablan la palabra de Dios. No utiliza la palabra pastor. La nueva versión internacional dice, acuérdense de sus dirigentes. Y y la nueva versión, la BTX 4 dice, acordaos de los que os conducen. Sí. Y la palabra pastor no es la que refiere a este texto, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra griega, José Antonio? Recuérdanos.
Sí, como no, es muy interesante porque quizás alguien buscaría un sustantivo, así como anciano o así como diácono, buscaría aquí un sustantivo y cuando dice acordaos de vuestros pastores, aquí eh, lo que tenemos nosotros en estas traducciones como de la Reina Valera es colocar un sustantivo, pero no es un sustantivo lo que tenemos ahí. De ser un sustantivo, pues sería pimenos. Pimenos quiere decir pastor. El pastor de las ovejas, nuestro Señor que es presentado también como pimenos, eh, pero no tenemos nosotros un sustantivo aquí. Tenemos un participio, lo cual nos habla no tanto de una persona significada por medio de un sustantivo, un cargo eclesiástico significado también por un sustantivo, sino tenemos una acción. Tenemos el participio iumenos. Iumenos es lo que tenemos aquí. El verbo es ieome, que quiere ¿Qué decir sería? ¿Los que conducir. guían? ¿Cómo dices, brother? ¿Sería así, los que guían? Los que guían, los que conducen, Sí, porque si no, no sería participio, ¿verdad? si no, no sería participio. Sustantivo. Interesante porque es decir, no es una persona que está dentro de un organigrama, dentro de un programa piramidal de dirección de la iglesia, sino habla de una función, habla de una acción que se realiza en el seno de la iglesia. Eh, y esto es muy, muy, muy interesante, tanto en el versículo 7 como en el versículo 17, 17. ¿Cómo dice, brother? el versículo 17 dice lo siguiente: dejaos persuadir por quienes os conducen, así dice la BTX. La Reina Valera, obedecer a vuestros Fíjate. pastores y sujetaos a ellos. Este es un lenguaje ¿Por qué? fuertemente institucional, ¿verdad? Como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Y la BTX no dice así, dice, dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles. Bueno, tú eres muy decente, hermano José Antonio, al decir que es un lenguaje fuerte, pero están cambiando un participio por un sustantivo y además por un sustantivo institucional. Están entronizando a alguien que ni siquiera existe. Sí, no existe la Pues palabra. tú lo llamas institucional, pero en mi tierra eso le llaman perversidad, ¿eh? No sé si los de mi tierra sean muy mal pensados. Bueno, pues sí. Oye, por ejemplo, mira, hay una gran distancia entre obedecer y lo que tenemos aquí, dices de, que es un imperativo presente que significa persuadir, dejaos persuadir, es una excelente traducción de pizo, del verbo pizo, que quiere decir persuadir, no obedecer. No está mandando que la gente obedezca, sino está mandando, está sugiriendo al que guía que convenza, Que que la gente, persuada. no, que la gente esté verdaderamente convencida de lo que dice, ¿no, hermano? Bueno, en este caso, el que guía, el que dirige, debe persuadir, Claro. ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo persuade? ¿A través de sermones de 45 minutos los domingos o a través de la vivencia cotidiana del servicio? Del servicio. Este es el punto. Entonces, no dice obedecer a vuestros pastores, sino dice dejaos persuadir. Es decir, también en el que es persuadido se le sugiere una apertura eh, que,
que le permite ver, le permite observar. Observa con corazón abierto y lo que ve ciertamente debe persuadirle, como los de la casa de Estéfanas que citaba mi hermano Armando allá en 1 Corintios 16, que se dedicaron al servicio de los santos. Oiga, hermanos, pero qué ocupación tan maravillosa, qué deleite debió haber sido vivir en aquella comunidad con aquellos hermanos que habían hecho como el centro de su vida y el motor de su relación hacia los demás, el servirles. Esto es maravilloso. Esto nos está haciendo falta hoy tremendamente en las iglesias. El servicio, el amarnos desinteresadamente, el darnos el lugar unos a otros, el cuidar de que no falte el sustento y la cobija, el techo de los hermanos a quienes Dios ha puesto en relación con nosotros. Esto es fundamental y tenemos que estar, yo creo que de acuerdo en que esto se ha perdido de una manera grave. Bueno, hermano, se ha perdido porque ve las traducciones que tenemos. Tenemos una Reina Valera que dice obedecer a vuestros pastores y ni una cosa ni la otra. Ni es obedecer, ni es pastores. Claro. Es dejarse persuadir y es por los que le sirven. O sea, es exactamente lo opuesto a lo que tenemos. Entonces, si nuestras iglesias han estado durante muchísimos años, siglos, porque la Reina Valera tiene siglos, en sus diferentes actualizaciones, la más común es la de 1960, y han leído y les han predicado y les han insistido eso, pues hacen eso. ¿Por qué? Porque dicen, pues está en la Biblia, como nos decían a nosotros cuando recién nacimos en esto. Está en la Biblia y uno lo veía y ahí estaba, ¿no? Ni para dónde hacerse. Pero ahí estaba una traducción tendenciosa que autorizaba a alguien a hacer cosas cuando la escritura no tiene nada que ver con eso ni dice nada de eso, y yo creo que eso ya quedó muy muy claro en todos lo de anatomía de la iglesia. Estoy viendo que en los 35 videos de anatomía de la iglesia quedó muy claro esta posición directamente de los textos como están en el original griego. Pues al que tenga dudas ahí lo puede checar y chutarse los programitas para que vean pues lo que se dijo directamente del texto, comparándolo con las diferentes traducciones que hay y como algunas son bastante tendenciosas porque son muy ad hoc, como se dice vulgarmente, muy adecuadas para una figura institucional entronizada, que jamás fue la intención del Señor que existiera en esos términos, pues ya lo leímos en Mateo. Nunca fue la intención, el Señor fue muy claro, el que quiera ser el primero tiene que ser servidor de todos, y no ponerse en una posición, llegar a estudiar, convertirse en pastor institucional, y luego ponerlo ahí como una especie de monarca, y a reinar, ¿no? Que además, terrible para él, porque se le complica la carga, porque todos dejan en él la responsabilidad. Ese es un problema que también se presenta posterior, y luego el pobre hombre no sabe ni cómo salir del embrollo en que se ha metido. Todo por no obedecer, y todo por esas traducciones tan tendenciosas, por no decir perversas, tan tendenciosas, que hacen daño a unos y a otros, a los que ponen de líderes y a todos los demás que deberían estar sirviendo, que dejan de hacerlo porque, bueno, pues hay un pastor que debe hacerlo, ¿no? Y después el pobre hombre ni recibe un buen sueldo, una carga espantosa ahí de que obligaciones que adquiere, que nadie le ayuda, en fin, una serie de problemas que hemos visto y vivido en nuestras propias iglesias cuando asistíamos a las iglesias locales, que veíamos que se presentaban, y es precisamente por estar fuera
de los textos bíblicos. Así es. Muy bien. Pues ya que estamos en Hebreos, pues pasemos al versículo 1, hermano, de mismo del 13. Vamos a pasar a Hebreos 13, en el capítulo donde estamos leyendo esto de los pastores, y vamos a ver que el capítulo 13 empieza con una exhortación que está haciendo ya el autor de los Hebreos, que bueno, sabemos nosotros que es una carta anónima, que no está firmada, pero que de alguna manera, fuera de todo esto, nosotros, bueno, yo creo a manera personal que el autor es Apolos, por algunas Igual, que tenemos soy del mismo parecer. en el libro de Hechos, como un varón elocuente, poderoso en las escrituras, y presenta una carta También Lutero está de acuerdo contigo. soberbia. Entonces, dice el versículo 1, 2 y 3. Permanezcan en el amor, dice, permanezca el amor fraternal, no olvides la hospitalidad, porque por media de esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Y tomo este tema porque fue parte de una decisión que tomamos de ver los sellos que distinguían al creyente de la iglesia, al creyente de toda esta anatomía que venimos platicando durante pues un buen número de programas. Y hermanos, aquí tenemos un aspecto que tiene que ver con el amor fraternal. Lo hemos dicho muchas veces, la importancia que es de que voltees a ver a tu hermano y que veas su necesidad, y que esa necesidad sea atendida, hermanos. Creemos que esto distingue al creyente. En esto nos conocerá el mundo, en cómo nos amamos unos a los otros. Y aquí el autor de Hebreos hace esta reflexión al final y encontramos una cantidad impresionante de textos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Estos fueron parte de los textos que tomamos para arrancar esta serie de 28 capítulos acerca de los sellos distintivos del creyente, y creo que todavía andamos medios cortos con algunos, ¿verdad, hermanos? Todavía. Sí, jefe, la novedad, nomás así para complementar un poquito lo que está diciendo, un nuevo mandamiento, uno pensaría así simplonamente que pues no está nuevo porque estaba en Deuteronomio, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente es lo mismo, amaos los unos a los otros. La novedad reside y la diferencia entre aquel texto de Deuteronomio y que Jesús está diciendo en este momento histórico, en que aquel es como mandato de un superior a un inferior. Dios dando una orden desde el cielo de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero aquí no. Aquí es un nuevo mandamiento, os doy, que os améis unos a otros. Hasta ahí va igual que Deuteronomio. La diferencia es en lo que sigue. Como yo os he amado, como yo, Dios presente en la tierra, vine a demostrarles ese amor. Esa es la novedad. Ya lo vieron en vivo, lo que quiero que se amen. Yo fui el ejemplo, les está diciendo el Señor Jesús. Así es como quiero. Ahí está la novedad. Lo nuevo no está en lo anterior, que os améis unos a otros. Pues eso ya era un mandato desde el Deuteronomio, desde Moisés. No.
La novedad es la demostración implícita de cómo debe hacerse, que vino a ser en persona el Señor Jesús a la tierra, y así los amó Él. Y esa es la imagen y la figura del amor fraternal, que es el primer sello distintivo del creyente que estuvimos trabajando. Y el tránsito fue natural. Si ustedes recuerdan, estábamos en la anatomía de la iglesia, pues, algo colectivo, la congregación, y el tránsito natural a los sellos fue precisamente el amor fraternal, aquello que se debe demostrar, esa colectividad. Por eso, pues la continuidad fue maravillosa, pasar de la anatomía de la iglesia a los sellos distintivos en aquel momento cuando se hizo, porque el amor fraternal precisamente es el nexo entre una cosa y la otra. Y a mí me pareció excelente que así hubiera ocurrido cuando se hizo, que el primer tema que distingue al creyente del que no lo es, precisamente es el amor que tiene a los otros que son iguales, que Cristo ha rescatado, que Cristo ha salvado. Eso es el amor fraternal. Y el nivel que debe de alcanzar es precisamente el que Cristo vino a demostrar. Sí, y bueno, pasamos por ahí algunos otros textos rápidamente, y por ahí brincamos hasta Gálatas, hermanos, ¿verdad? Brincamos hasta Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Amén. Amén. Porque sin esto no podríamos vivir. Ustedes conocen, hermanos, mi postura, y yo digo, si Romanos 5:1 no existiera, esto sería un caos, hermanos. Entonces, Gálatas 3:24 de alguna manera presenta este sello distintivo del creyente, que es la justificación. Nuestro hermano José Antonio se ha vuelto experto en estas cosas, ¿no, hermano? Bueno, hermano, yo creo que los tres hemos sido bien enseñados por el Señor y se lo agradecemos mucho. En esto, bueno, y pues en parte conocemos y en parte profetizamos, pero lo que sabemos hablamos. Y creo yo que estas cosas han sido bien enseñadas y confiamos en que hayamos sido instrumentos de Dios para todos ustedes, amados hermanos y hermanas que nos han venido oyendo a lo largo de estos 3 años, que a través de sus servidores, hermanos, el Señor haya puesto en sus corazones esta enseñanza a la que nos hemos estado refiriendo, como tomando un poco aquí y otro poco acá y otro poco allá, como ejemplos, como pequeñas muestras de las cosas hermosas que el Señor nos ha venido enseñando y puesto a nuestra consideración. En primer lugar, a nuestra consideración en cuanto a que somos responsables de las cosas que decimos y que tenemos que decirlas de acuerdo a la palabra y al espíritu. Y para todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, que seguramente las han podido distinguir y las han podido guardar en su corazón. Así que con este pequeño muestrario de muchísimas de las cosas que hablamos aquí, también hablamos de la Septuaginta, por ejemplo, donde dedicamos 10 estudios. Hemos hablado de la mujer en el Nuevo Pacto, hemos hablado de la ley de Cristo. En fin, hermanos, ahí tienen ustedes a su disposición un buen número de programas en los que hemos hablado de estas cosas. Con esto cerramos este año y cerramos estos 3 años y nos proponemos un gran tema para todos ustedes, que creo yo que va a ser del mayor interés, un tema que
hasta cierto punto ha sido soslayado en las predicaciones, en los púlpitos, en muchos libros, en mucha literatura que se dice cristiana, y que queremos poner en primer lugar ante ustedes. El gran tema, el maravilloso tema de la unión con Cristo. Yo creo que todos ustedes, hermanos, van a poder ir viendo, disfrutando y corroborando qué importante es para nosotros entender este gloriosísimo tema, el cual vamos a comenzar a hablar el año que viene, el día 13, ¿verdad, hermano? Sí. 13, hermanos, 13 de enero, en que vamos a reanudar nuestros programas. Así que este va a ser el último programa del 2020 y confiamos volvernos a ver el 13 de enero del año que viene con este tema que seguramente va a llenar sus corazones de grande alegría, de grande seguridad, conocimiento de Cristo profundo. Vamos a hablar de las cosas profundas de la fe. Así que, bueno, pues en lo que esto llega y terminamos, no sé si podamos ver algunas de los comentarios que nos han puesto por aquí nuestros hermanos, comentarios que apreciamos muchísimo, comentarios, preguntas, objeciones. Todo esto es bienvenido y muy útil para nosotros, y así participamos todos en estas charlas bíblicas. No sé si podamos comenzar. Ya nuestro hermano Roberto había saludado a José Villarreal, Jorge Hernández, Vino Rodríguez, nuestra hermana Beatriz Scampini. Gracias por su felicitación. También por la de nuestro hermano Minor. Yo creo que donde dice Giovanni Navas, no sé si lo podamos ver ahí, que nos escribe desde Barinas, Venezuela. Bendiciones para usted, hermano. Jorge Hernández, nuestro hermano Roberto Magaldi, que nos dice: el eco es circunstancial, no es por el micrófono cercano o lejano. Cuando se usan bocinas o bafles, el retorno ambiente vuelve a entrar por el micrófono de otro participante. En este caso podría ser que al hablar Armando, el retorno entre por el micrófono de Roberto y viceversa. Dice el hermano José Antonio: resolvió el problema al usar auriculares. Nuestro hermano Domingo Moreira Botesh, presente desde Paysandú, Uruguay. Saludos. Gusto, no sé dónde está eso. Paysandú, Uruguay. ¿Será el norte? No sé, qué bonita palabra, Paysandú. A ver si luego nuestro hermano Moreira nos dice más o menos dónde está. ¿Por dónde está en Uruguay? Para irlo a visitar, hermano, ahora que regreses de Londres. Que nos invite y vamos. Ahora que regreses de Londres, hermano. No, porque sigue este lugar, mira. Ah, la muralla china. Bueno, ¿quién más? Está enseguida los temas de los programas. Ustedes pueden consultar en YouTube. ¿Cómo dices, hermano? ¿Cuántos programas suman, Robert, ahí en esta lista que mandó el hermano Jesús Rosada? Dice que son 35 más 6, 41, 10, 51, 79, 89, 90, ¿no? No 90. Sé si se me pasó alguno, no veo bien los numeritos. Bueno, pues qué bueno que están a su disposición. Ya del programa. Y imagínense ustedes que alguien no los ha leído, se une ahora y quisiera ponerse al día, pues tiene buen trabajo para ponerse al ritmo que vamos.
Bueno, pues ahí están a sus órdenes. Nuestro hermano Giovanni Navas dice desde Barinas, Venezuela. Su hermano Jorge Hernández, bravo, doctor Roberto Islas, otra contundencia contra los religiosos. Así es nuestro hermano Roberto. Giovanni Navas, ¿cómo debería decir en griego si apareciera la palabra pastor en Hebreos 13? La palabra es pimenos. Una pregunta, hermano. Pimenos. ¿Cuántas veces aparece la palabra pimenos referida a una persona en el Nuevo Testamento, hermano? No referida a Cristo, sino referida a una persona en el Nuevo Testamento. Aparte de los típicos pastores de ovejas, Sí. está referida solamente una sola vez en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, y creo que es versículo 11, que dice que Dios ha puesto apóstoles, profetas, creo que evangelistas, pastores y maestros. Ese pastores es la única vez en todo el Nuevo Testamento. Sí, pero ahí es taxativa, hermano. Es enumerativa. Es apóstoles, profetas, maestros, después evangelistas y pastores. Dice pastores y maestros como una unidad. Tal parece ser Exacto, sí. que la conjunción es asociativa y entonces vincula. Y es la única, ¿verdad? La única vez. Pimenas. Pimenos. ¿Pimenos? Bueno, sí, a no ser que... No, pimenas, hermano. Bueno, es seguramente pimenas, porque cambia la terminación de las palabras. Por las desinencias. Por las desinencias según el caso, según la función, que en este caso el sustantivo ejerce en la oración. Entonces, pues es un elemento para reflexionar de parte para todos nuestros hermanos de que toda una estructura jerárquica de la constitución de las iglesias en todo el mundo está basada en un solo texto, hermano. No, el problema no es ese, jefe. El problema es que han puesto pastores en otros textos donde no va, pues ya vimos hace rato unos casos, unos ejemplos. Claro. Para entronizarlo y darle fuerza a la institución. No es que se estén basando en este texto. Si se estuvieran basando en este texto, de alguna manera estaría bien, porque ahí está la palabra, pero no es el caso. El caso es que para reforzar una posición han tergiversado otros textos en donde no se refiere a eso. Claro. Y ya dentro de la institución y el lugar antibíblico que ha venido ocupando este personaje llamado el pastor, tan fuertemente impulsado en la mente, hasta en la imaginación colectiva del público evangélico, cada vez que toman su Biblia y leen pastores, inmediatamente se imaginan al Señor que se para detrás del púlpito, de corbata y saco los domingos a dar un sermón. Esta es inevitablemente la percepción. Pero realmente al hablar, por ejemplo, de pastores, no está hablando tanto de un oficio eclesiástico, sino está hablando de una función que se ejerce, como cuando el Señor mandó llamar a los ancianos de la iglesia y les dijo, apacentad la grey de Dios. Y esta es la función. Y una función que descansa en los hombres de muchos dentro de una congregación, o que debería estar en los hombros de muchos. Es decir, ¿somos nosotros los que cuidamos a nuestro hermano? Sí, sí somos. Sí somos los que nos importa el hermano, nos importa la hermana, nos importa quien llega a nuestra congregación. Y lo que hacemos nosotros en este vivir cotidiano, sirviéndonos, es
es precisamente el pastorearnos. Nos pastoreamos unos a otros. No es privativo de uno o dos dentro de las congregaciones. Y como bien he dicho, mis hermanos se convierten en señorones, en reyes que pontifican y dirigen los destinos de todo el mundo, totalmente lejos de lo que el Señor Jesús ha enseñado. Él mismo tipificó, él mismo mostró con su ejemplo maravilloso y que debe funcionar dentro de las comunidades. Esto despierta a los creyentes a la madurez, a la perfección como cuerpo, es lo que dice Efesios 4:16. Es como se crean las coyunturas y se crean los ligamentos y crece el cuerpo a la estatura de la plenitud de Cristo. Es indispensable que todo el mundo en la iglesia cumpla una función de servicio, no solamente un hombre o dos. De esto hablamos con muchas palabras en los programas dedicados a la anatomía de la iglesia. Los animamos a que ustedes los busquen y los vean. Ahí les aguardan muchas sorpresas. Muy bien. Dice nuestro hermano Jesús, de acuerdo con nuestro hermano Armando González, primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra sus entrañas, ¿cómo podría habitar el amor de Dios en él? Cierto. Versículo muy digno de meditarse. ¿Cuántos textos hay en las Escrituras, verdad, hermano, que nos redarguyen profundamente? Constantemente, hermano. A veces hasta con nuestros familiares no le podemos decir Dios te bendiga nada más y dejarlo ir con su necesidad, hermano. No podemos hacer eso. Yo en repetidas ocasiones decía yo que teníamos que pedir perdón al Señor por cómo hemos configurado nuestras iglesias, que hasta en eso hemos fallado, hermano. En voltear a ver a nuestro hermano, detectar su necesidad y simplemente decir, Dios te bendiga. Dios no quiere eso de nosotros. Dice nuestro hermano Mino Rodríguez que pasen un fin y principio de año lleno de bendiciones. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Nuestro hermano Jesús nos pone aquí otro pensamiento suyo. Dice, respecto a lo que se ha dicho del antiguo y el nuevo mandamiento en la primera carta de Juan, personalmente he interpretado que una cosa es el viejo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, y otro, el nuevo mandamiento, amar al hermano. Se lee esto a través de la primera carta de Juan, ya que en el Antiguo Testamento no había aún hermanos en Cristo. Juan 1:12-13. No, tiene razón, si era más extenso antes, porque el prójimo era cualquiera que no fueras tú. Y ahora es más específico, ¿verdad? En el texto del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús dice, en la carta donde un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Sí, en efecto estaba específicamente refiriéndose a hermanos. No era lo que yo quise decir, si se refiere a lo que yo dije no era el punto, sino más bien la intención cuando yo lo dije era mostrar que la diferencia estaba en que como yo os he amado, en términos del ejemplo que ponía el Señor Jesús de cómo se debería de hacer ese amor para con los demás. Más bien era lo que yo quería enfatizar, y la comparación entre los dos testamentos era porque el mandato de amor siempre ha estado, ya sea al prójimo o al hermano, siempre ha estado. Sí, lo que yo quise enfatizar fue más bien el cómo, no el qué. El qué ya había estado en ambos. Lo que yo quise enfatizar fue el cómo, como yo os he amado. El ejemplo fue el Señor Jesús mismo,
a los apóstoles, y eso fue lo que los apóstoles hicieron después, y que dejaron como legado a todos nosotros. Esa es la forma en cómo debemos amar. Bueno, nada más, pero sí en pluralidad tendría razón el hermano Jesús, él, claro que sí. El cómo marca la diferencia entre el amor humano, que es al que se refiere el viejo pacto, y este amor como don del Espíritu, este agapi, este amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, que nos permite amar como Él amó. Es una intensificación del amor muy distante en cuanto al motor que lo impulsa entre el creyente del viejo pacto, que terminó más bien pensando en ojo por ojo y diente por diente, que está en la ley, por supuesto, pero en el nuevo pacto se vuelve un asunto vital, puesto que es el amor energizado por el Espíritu de Dios. Y esto hace de los dos mandamientos pues algo tan distinto como aquello otro que decía: oísteis que os fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que vea a una mujer para desearla en su corazón ya adulteró con ella. Aquí también tenemos otra intensificación y profundización de las motivaciones humanas y de lo que surge como motivación en el corazón renovado del creyente. Bueno, dice nuestro hermano Moreira Botes, dice Sudamérica. Domingo Moreira Botes. Sí. Uruguay, Sudamérica. Nuestros vecinos al este de Brasil y al oeste de Argentina. Por supuesto, hermano. Claro que sí sabíamos dónde estaba. Nada más es su ciudad, hermano, dónde estaba localizada dentro del país. Al este de Brasil y al noreste y al oeste de Argentina. Hermano, pues qué gusto que nos oye desde allá. Domingo Molina Botis nos saluda, saludo fraterno. Igualmente, hermano, si hay alguna otra participación, pues bienvenida. Sí, porque lo que le preguntábamos a Moreira era su ciudad específica, dónde estaba dentro de su país, ¿verdad? Él nos está diciendo dónde está el país, ¿verdad? Sí, sí, lo entiendo bien. Sí. No era el punto. Por supuesto que sí sabemos, hermano, dónde está su país. Algún día el Señor nos permitirá ir para allá, hermanos. El día que nos inviten, hermano, vamos. Que además es muy hermoso, muy hermoso. Que ya le dije, más directa la flecha no puede ser. Yo quisiera mandar un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos que nos oyen en California, hermano, a nuestros hermanos que retransmiten, como nuestra hermana María Beatriz Campini, nuestro hermano en Chile, que al parecer hoy no se ha conectado, Itazú, ¿verdad, hermano? Otazú. Otazú, nuestro hermano Otazú del Perú. A nuestros hermanos que retransmiten el programa, a nuestros queridos hermanos Javier y Fiti en las Islas Canarias, a nuestro querido hermano y colaborador Roberto Magaldi, un gran abrazo por sus consejos y apoyo, hermano. Lo agradezco profundamente. A nuestro hermano Fernando Nogara en Mendoza, les mandamos un gran abrazo. A nuestra hermana María Beatriz Campini, que siempre con mucha atención está al pendiente transmitiendo y retransmitiendo. A nuestros hermanos de Celaya también que nos escuchaban, no sé si todavía nos sigan escuchando, nuestra hermana Marta López. Por ahí,
muy, muy atenta, ¿verdad, hermano? Sí, nuestra Sí, hermana Marlene de Marlene de Washington. Vancouver, ¿no? En Washington, hasta nuestra hermana Marlene Echeverría, nuestros hermanos que nos oyen en Barcelona también, y todos aquellos que se han comunicado con nosotros, hermanos, reciban un muy cordial y afectuoso abrazo de parte de nosotros, hermanos, que Dios los bendiga y los prospere, y que estos días sirvan para reflexionar sobre todo lo que hemos platicado y atendido. Dios nos dé vida para seguir con ustedes, Señor. Todavía el día de ayer tuvimos una reunión entre nosotros, creo yo que bastante nutrida, hermanos, casi como aquellas pláticas de Pablo, ¿verdad, hermano? Casi nos amanece platicando cosas acerca del Señor que, que las vamos a compartir con Pues hasta ustedes. las 3 de la mañana. Sí, entonces, 7 horas de conversación. Empezamos a las 7 de la noche, ¿no? sí, Y Y acabamos a a las las 3 12 y de la media. mañana terminamos de platicar el medio tema. este, y bueno, hermanos, agradecemos a todos ustedes, el honor que nos hacen en escucharnos, en todas esas felicitaciones y muestras de amor que tienen para con nosotros. También agradecemos mucho a nuestro hermano Jesús Lozada, siempre al pendiente de que se transmita esto y de que se difunda y con sus buenos comentarios y siempre con su preocupación porque esto salga de la mejor manera. Le agradecemos, hermano, un fuerte abrazo le mandamos a usted y a su familia. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien, ¿verdad, hermanos? Y pues seguiremos en esto. Dios los bendiga. Para nosotros es un gran honor que Nada hayan más, estado durante 3 años con nosotros y que podamos continuar con estas actividades de, de enseñanza, ¿no? En un principio, como yo les decía a los hermanos, pues yo soy el menos de todos. Y les cargo la Biblia y aquí estamos, hermanos. Dios los bendiga. a ver, hermano, Bendiciones, hermanos. nada más para leer lo último que nos mandó nuestro hermano Jesús de Celaya, Guanajuato. Los escucha nuestra hermana Abigail, hermana consanguínea de la hermana Areli y del hermano Abraham. También para ella un fuerte abrazo. Hermano, y sabes, en el cuerpo de Cristo no hay miembro pequeño. Y en este grupo, hermano, tampoco lo hay. Los que servimos con la palabra, hermano, nos sentimos en igualdad de condiciones y de circunstancias. Y es una bendición, hermano, que nos sostenemos unos a otros. Armando querido, un fuerte abrazo para ti, hermano. Y nos vemos el día 13 de enero. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.